Muy buenas noches, mis amados amigos y hermanos. En esta hora quiero bendecirlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre. En esta ocasión quiero compartir contigo una porción de la palabra que me pareció interesante y quise compartirla con ustedes. La porción se encuentra en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Vamos a tener la lectura de la palabra y luego vamos a dar la exhortación y extraer la enseñanza principal de este versículo. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto quien tenga que alabarse, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas me agradan, ha dicho el Señor. Y quiero exhortar, quiero sacar el jugo a este versículo. Vamos a estar exhortando brevemente bajo el tema cuidémonos de la jactancia. Cuidémonos de la jactancia. ¿Qué podemos entender por jactancia? Jactancia es una perspectiva desmedida de uno mismo. Es una perspectiva, un más alto concepto de uno mismo que el que debe tener. Y este versículo de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, siempre me ha parecido interesante, ya que el profeta Jeremías dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. O sea, aquí el profeta nos está exhortando a que nosotros como personas, a pesar de que seamos valientes, que tengamos riqueza, que no podemos alabarnos en ninguna de estas cosas. O sea, no tenemos el derecho de alabarnos por ninguna de las cualidades que nosotros pretendamos tener. Si eres inteligente, si estás en salud, si eres hermosa, si eres valiente, si eres sabio, todas estas cosas son dones que el Señor le da a los hombres. Pero estas cualidades que Dios da a cada una de las personas no pueden llevarnos a engrandecernos, a enaltecernos desmedidamente. Obviamente el apóstol Pablo nos dice que tengamos de nosotros un concepto de sí no más alto que el que debemos tener, sino que pensemos con cordura, porque la jactancia es una cualidad de las personas que hace que tengamos a los demás en poco, y los demás, cuando ven esa característica de jactancia en nosotros, pues nos van mirando de lejos. Recordemos que la Biblia dice, hablando del mismo Dios, que Dios da gracia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. O sea, cuando la persona es humilde, Dios pone gracia en esa persona para que las demás personas se le acerquen, para que las demás personas pues tengan que compartir con él, porque cuando Dios pone gracia en una persona, esa persona cae bien donde quiera que esté. Yo no sé si usted conoce personas que son altivas, que se creen mejores que los demás, que están mirando al otro por encima del hombro. Son personas que nadie quiere estar con ese tipo de personas. Nadie quiere estar con un tipo de persona que se cree mejor o mayor que el otro. Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Ante los ojos del Eterno, nuestro Padre Celestial, todos somos iguales. Algunos son más inteligentes, algunos son más sabios, algunos son más valientes, algunos son hermosos, algunos tienen una cualidad superior a otra. Todas estas cosas las da el Señor, pero nosotros no podemos jactarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de la jactancia, de creernos superior a los demás. No, todos somos importantes. Decía un gran científico, me parece Albert Einstein, decía que si juzgamos un pez por trepar un árbol, entonces estamos siendo injustos. ¿Por qué? Porque en su característica intrínseca, el pez está diseñado para nadar. Ahora bien, el mono, el chimpancé, está diseñado para trepar árboles. ¿Qué quiere decir esta frase? No podemos juzgar un pez como inútil por no trepar un árbol. Lo que quiere decir, en síntesis, es que tú y yo tenemos características particulares que nos van a distinguir de las demás personas. Todos, absolutamente todos, somos buenos en algo.
Lo importante es descubrir para qué tú eres bueno. Lo importante es descubrir cuál fue esa cualidad especial que tú tienes, que Dios te dio, desarrollarla y ponerla al servicio de los demás. Algunos son buenos cantando. Yo admiro a las personas que cantan. Me encanta la música. Yo amo la música. ¿Qué sería el mundo sin la música? Sería un mundo más aburrido. Algunos tienen la habilidad de transformar materiales y hacer grandes obras. O sea, tienen la habilidad de crear cosas con las manos. Yo admiro a las personas que crean. Algunos tienen la habilidad de ser pacientes. Otros tienen la habilidad. O sea, hay diferentes tipos de habilidades. La Biblia dice que subiendo a lo alto, Jesús repartió dones a los hombres. Cada hombre tiene intrínsecamente una particularidad dada por Dios. Cuando el hombre entiende y logra desarrollar esa parte especial que Dios puso en él, la desarrolla, la descubre, podemos decir que es un hombre que ha encontrado su propósito en la vida. Estamos hablando de un hombre, de una mujer, que cuando entiende para qué fue diseñado en esta vida y lo pone al servicio de los demás, estamos enfrente de un hombre y de una mujer que ha encontrado su propósito de vida en esta tierra. Ahora bien, esa característica especial que Dios ha dado en nosotros no puede llevarnos a la jactancia. Repito, el profeta Jeremías dice en su capítulo 9, versículo 23 y versículo 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, mas alábese en esto quien tenga que alabarse. O sea, lo único que Dios nos permite, o en lo único que Dios nos permite que podamos gloriarnos, que podamos alabarnos, es en conocerlo y entenderlo. Conocer a Dios y entender a Dios. Hay personas que dicen, no podemos entender a Dios. Es verdad, Dios es infinito, Dios es más grande que nuestro pensamiento. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestro pensamiento. Nuestra mente finita no puede alcanzar a entender lo grande y majestuoso que es Dios. Dios no cabe. O sea, Dios no cabe en el firmamento, Dios no cabe en el cielo. La Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Ahora, podemos entender a Dios a través de lo que Él nos ha revelado. Porque recordemos que la palabra dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas ocultas pertenecen a Dios, los secretos pertenecen a Dios, mas las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestra descendencia. O sea, podemos entender a Dios a través de lo que Él nos ha revelado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, os ruego que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro servicio en verdad. Pero el versículo 2 es muy importante, porque dice, y no nos conformemos a este siglo. Siglo aquí es sistema, o sea, no nos dejemos moldear por el sistema que nos ha tocado vivir. Dice, sino que transformemos nuestro entendimiento por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos entender y comprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Qué yo puedo entender en este versículo? Que primero, para poder entender el propósito de Dios para con mi vida, para con tu vida, lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Jesús decía que no puede echar vino nuevo en odres viejos. Tenemos que renovar nuestra mente. Segundo, después que renovemos la mente, obviamente por el Espíritu, podemos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. O sea, una vez que por el Espíritu podamos renovar nuestra mente, es entonces cuando podemos entender el propósito de Dios para con tu vida y para con mi vida. Nunca podremos entender el propósito de Dios si no renovamos nuestra mente. Nuestra mente es una mente caída por el pecado de Adán y Eva. Por eso vino Cristo a deshacer las obras del enemigo y a restaurar todo el sistema. El apóstol Pablo dice que Cristo viene siendo como el segundo Adán, el postrer Adán, el último Adán. Cristo vino a deshacer las obras del enemigo, pero también vino a rehacer lo que era desde el principio. Y podemos volver a ser como era en el principio cuando renovemos nuestra mente a través del Espíritu de Dios.
Entonces, para poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas, tenemos que renovar nuestra mente. Pero volvamos a la jactancia. Hay un problema cuando somos jactanciosos, porque no hacemos que la gracia de Dios repose en nuestras vidas. Cuando nosotros somos jactanciosos, Dios no puede derramar su gracia sobre nosotros. Por lo tanto, las bendiciones se alejan. Pero cuando tú eres humilde, entonces Dios te ve con agrado. El apóstol Pablo dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar a su debido tiempo. ¿Cuál es mi consejo en esta noche, en este momento? Que no seamos jactanciosos. Que si Dios te ha bendecido, que si te ha bendecido monetariamente, si te ha bendecido con una mente prodigiosa, si te ha bendecido siendo una persona inteligente, valiente, eres una persona que eres bueno en algo, no debemos jactarnos en eso, porque al fin y al cabo eso nos lo entregó Dios para el servicio de su pueblo y de las personas que nos rodean. Así que no seamos jactanciosos, seamos humildes. Dios te bendiga en esta hora.